Hola y bienvenidos de nuevo a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Hablaremos de la situación que está atravesando el Partido Popular después de que celebrasen en febrero su particular y actualizada versión de los Sidus de marzo. Analizaremos hoy cómo ha llegado a este punto el principal partido de la oposición y si hay una solución real a la vista o solo queda el desmembramiento. Para ello contamos con dos invitados que ya han pasado por Culturas Políticas. Nos acompaña Rafa Rubio, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense y miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, entre otras muchas cosas. Rafa, bienvenido. Muchas gracias. Junto a él, David Jiménez Torres, doctor en estudios hispánicos por la Universidad de Cambridge y profesor en la Universidad Complutense y colaborador habitual de medios de comunicación como El Mundo, El Español, Libertad Digital o Es Radio. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, David, bienvenido. Gracias a vosotros, siempre es un placer poder conversar. Junto a él está el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? A los tres, bienvenidos. Y quien les habla, Javier Collado, desde la misma universidad. Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Hechas las presentaciones, empecemos con la cuestión. ¿Cuál es la dimensión ideológica que tiene la caída de Casado? Parece que los medios de comunicación en las últimas semanas vienen hablando sobre todo de una dimensión estructural en cuanto a la cúpula del partido, cómo se ha gestionado el partido, pero sin embargo, la primera pregunta que os quiero hacer es si la dimensión ideológica también tiene peso en esto que hemos visto en las últimas semanas. Bueno, yo empezaría diciendo que la caída de Casado no se habría producido si el Partido Popular pensara, digamos, la mayoría del Partido Popular pensara que era un caballo ganador, que era alguien que podía ganar las próximas elecciones generales y que podía dirigir al partido a una victoria contundente. Es decir, creo que lo que ha ocurrido también ha sido, digamos, el partido pasando página de un líder sobre el que albergaban bastantes dudas. Y algunas de esas dudas se basaban en cuestiones pues, orgánicas internas y otras dudas podríamos decir que se basaban en cuestiones más ideológicas. Yo creo que el Partido Popular, después tanto de cómo manejó la crisis de 2017 y de la moción de censura que, digamos, le echa del poder, instaura a Pedro Sánchez, tenía un camino que recorrer en cuanto a cómo reformularse ideológicamente después de los años de Rajoy. Creo que 3 años y medio después hay una sensación, yo creo que justificada, de que Casado no ha terminado de saber cómo era ese camino, digamos, ideológico post-Rajoy, ¿no? Que ha habido una cierta sensación de un camino errático en este sentido. También con la idea no solo de quién deberíamos ser, sino quién tendríamos que ser para intentar volver al poder, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que mueve a un partido político. Aquí también está la cuestión pues, de los competidores directos, ¿no? Casado llega en un momento en el que el Partido Popular está cayendo en picado y tiene dos competidores, bueno, uno sobre todo en el momento que era Ciudadanos, pero unos meses después de la moción de censura también Vox, digamos, consigue su primer gran resultado en las elecciones andaluzas, ¿no? Y esa idea de qué hacer con los competidores también ha sido una pregunta ideológica, ¿no? Pero me pregunto si no ha sido una pregunta ideológica que se ha intentado resolver de manera orgánica, ¿no? Más bien fichando a cargos, más que intentando marcar un perfil ideológico propio. Por resumir, yo creo que hay un debate de fondo ideológico en el Partido Popular. Creo que ese debate ha lastrado la etapa de Casado. No sé si sería la principal razón por la que ahora está fuera de la presidencia del partido, pero desde luego creo que es algo que también va a marcar el futuro de la organización. Rafa. Yo creo que Pablo Casado llega a la presidencia del Partido Popular con un claro enfoque ideológico y tanto su campaña de primarias como su discurso en el que, según algunos, pues logra derrotar definitivamente a Soraya Sánchez de Santa María, tenían esa carga ideológica que mucha gente echaba en falta en Soraya Sáenz de Santa María. Pero de alguna manera en estos últimos 3 años mi sensación es que no se ha pasado del discurso, no sé cómo decirlo. O sea, no es que Pablo Casado haya cambiado su forma de pensar o sus ideas básicas, porque no creo que sea perceptible
pues o momentos específicos en los que eso se haya producido o temas en los que haya cambiado de opinión de forma radical. Y quizá esto es lo más paradójico, o a mí lo que más creo que sirve, ¿no? O sea, que siendo el mismo, manteniendo el mismo, quizá el mismo tono en los discursos de alguna manera, o al menos la misma orientación de los discursos, orientar un partido o reconstruir un partido en términos ideológicos va mucho más allá. O sea, supone crear un corpus, por decirlo de alguna manera, que te permita tener una posición clara sobre los distintos problemas o las distintas situaciones en las que te enfrentas con tu liderazgo político, ¿no? Y yo creo que ahí es donde probablemente por priorizar otras emergencias, porque es cierto que de alguna manera, pues Casado ha ido de emergencia en emergencia, aunque mi sensación, o de crisis en crisis, aunque mi sensación es que esto es un fenómeno generalizado, ¿no? Pero que de alguna manera, pues se han ido sucediendo los procesos electorales, primero las dos elecciones generales, o sea, después de Andalucía, como señalaba David, las dos elecciones generales, después Galicia, el País Vasco, Madrid, Castilla-León, y de alguna manera prácticamente el mandato de Casado se puede trazar en función de las campañas electorales en las que ha participado, porque es cierto que de alguna manera se ha involucrado de manera directa, ¿no? Entonces, quizá eso se ha convertido en un obstáculo para articular realmente, más allá de los discursos, un verdadero corpus que va, o sea, que son una serie de ideas y de orientaciones de fondo, pero que también tienen que traducirse y materializarse en posiciones concretas sobre los temas del momento, por decirlo de alguna manera, o sea, del momento en el sentido no coyuntural, sino del momento de cambio que vive la sociedad y en el que es necesario tener respuestas nuevas, y al final, de alguna manera, esa orientación ideológica de la que hablamos se traduce en ser capaz de dar respuestas nuevas a estos problemas nuevos con los que nos enfrentamos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que efectivamente no, o sea, los líderes del Partido Popular y Pablo Casado como presidente no ha sido capaz de construir un cuerpo ideológico suficiente. Y coincido con David en que de alguna manera, en mi opinión, esa ausencia de priorizar pues, ese corpus ideológico es probablemente una de las causas que le ha quitado, o sea, que le ha hecho liviano, le ha hecho ligero y ha permitido que, o sea, no quiero quitar importancia a la tormenta, pero que en cuanto ha habido una tormenta fuerte, pues no haya podido resistir, no haya podido, o sea, no estaba suficientemente anclado para sobrevivir esta crisis, ¿no? Sarias. Sí, bueno, yo un poco abundar en lo que hemos comentado los tres, creo que estamos bastante de acuerdo. Yo sí quería enfatizar la enorme volatilidad del contexto en el que él se encuentra. Vamos a pensar incluso desde el punto de vista de los politólogos, que tenemos auténticas dificultades para definir a Vox y a Ciudadanos, a los dos. Son dos partidos nuevos que están ocupando el espacio y fragmentando el espacio del centro derecha, que tradicionalmente estaba muy solidificado en torno a las siglas del partido, y esto volatiliza con una rapidez, además, al mismo tiempo que él llega. Y yo aquí creo que, Rafa, yo creo que podemos ser un poquito más caritativos tanto con Casado como con su equipo, que están efectivamente, no se trata solo de que vayan siguiendo la actualidad, ¿no? Como decías tú, de los dirigentes al final, salvo que estés en el gobierno que marcan la agenda te tiraniza. Es que en el caso en el que se encontraron ellos, es una agenda además nueva, muy extraordinariamente nueva, y que afecta al partido de una forma existencial. Esos meses del año 19, entre las primeras y segundas elecciones, aquí debe ser una cosa terrible, porque el partido no tenía razón de ser. Tienes a los liberales en Ciudadanos, tienes a la derecha más dura, si quieres, en Vox, y el partido en que queda. Además, tanto Ciudadanos como Vox, con un mensaje, yo no creo que fue una construcción ideológica, pero sí con un mensaje muy claro, claramente identificable. Y el partido se queda con que le han achicado el espacio, y Pablo Casado se queda en una especie de tierra de nadie, que hay que reconocer que es muy difícil salir de generar un discurso nuevo, improvisado, que te solucione ese problema. Y además yo creo que esto a él,
que, como tú muy bien señalabas, él durante las elecciones hay gente que te decía, pero bueno, si es que durante las primarias Casado estaba recurriendo al discurso de Vox, ¿no? Que yo creo que no es verdad. El discurso de Casado es el aznarismo del Partido Popular de toda la vida, que no es el discurso de Vox, es una cosa distinta. Y él la dificultad que tiene es la de encontrar ese punto de diferenciación. Y luego todo ha venido rodado detrás. Cuando Ciudadanos gira hacia la derecha, oye, es que Albert Rivera se la pega. ¿Cuál es la lección que debe de extraer Casado? Que durante las primarias era un marciano para cualquiera que estuviera fuera de la derecha. Cuando tienes un partido que está a tu izquierda, por utilizar el eje izquierda-derecha, que no es muy útil, pero bueno, el partido que está a tu izquierda gira hacia la derecha y se la pega. ¿Qué lección tiene que extraer Casado? Es que es una situación muy jodida. Y él lo soluciona por la vía de la nada, del dejar hacer y de esperar, y por lo menos separarnos de los radicales de Vox, que no es mala estrategia, ni desde el punto de vista electoral, ni desde el punto de vista de la identidad del Partido Popular, porque el Partido Popular no es Vox. Vox es derecha radical. El Partido Popular es el depositorio de la tradición liberal conservadora española. Que no sé si esto lo queréis explorar o no, que yo creo que merece la pena, esta diferenciación entre los dos. Y luego añadir una última cosa que me estoy enrollando mucho, es la enorme habilidad de Vox de retratar y crear la enorme habilidad para crear un marco interpretativo en el que el PP es la derechita cobarde porque no proponen enviar portaaviones a hundir cayucos. Es que es una situación muy, muy, muy difícil. David se ríe. Entonces, no sé si compartís conmigo esta visión un poquito más caritativa de Pablo Casado. Yo creo que has apuntado una de las cuestiones en las que también se entremezcla la cuestión ideológica con la cuestión, digamos, orgánica o de poder, ¿no? Por un lado, el Partido Popular necesita diferenciarse de Vox ideológicamente, ¿no? Decir, ¿por qué hay que votarnos a nosotros en vez de votar a los otros? ¿En qué nos diferenciamos? Pero a la vez choca con la necesidad de poder de que, digamos, a partir de 2019 se clarifica que si el Partido Popular va a querer mantenerse en el poder en muchos sitios y eventualmente llegar a Moncloa, va a tener que pactar con Vox, ¿no? Sobre todo para llegar a Moncloa. Entonces, tienes, digamos, la cuestión esquizofrénica de tenemos que delimitarnos ideológicamente, decir por qué no somos como ellos y al mismo tiempo crear un marco en el que podamos pactar con ellos, ¿no? Esto no es imposible, esto también lo hizo el PSOE con Podemos, ¿no? De una manera, digamos, visiblemente esperpéntica, ¿no? Con aquel abrazo 48 horas después de las últimas elecciones, pero que ya había ocurrido, digamos, a nivel autonómico, ¿no? O sea, cuando Sánchez pacta con Iglesias para el gobierno de coalición, ya había un cierto historial de, digamos, Podemos y PSOE cooperando a nivel autonómico o a nivel municipal, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto también, hasta cierto punto, en la etapa de Casado, si queremos ser caritativo, pues sí, ha tenido que hacer bastantes movimientos esquizofrénicos, ¿no? Y acabo de mencionar uno de ellos. Sí que creo que, claro, tú puedes heredar muchos problemas, ¿no? Que es lo que venías a decir. Y Casado, desde luego, hereda un Partido Popular en una posición muy complicada. Pero si en 3 años y medio no los resuelves, se acaban convirtiendo en tus problemas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no le asigno ninguna culpa a Casado de los 66 escaños, ¿no? Que sacan las primeras elecciones de 2019. O sea, me parece que ese es el resultado de Rajoy y de Santamaría. Pero claro, cuando en 2022 todavía, digamos, estás en la situación en la que estás, entonces ya sí me parece imputable a él, ¿no? Y luego ya os plantearía, también por seguir con esto, ¿el antisanchismo puede ser una ideología? Porque al fin y al cabo también buena parte del posicionamiento que ha hecho Casado ha sido seguir el modelo, digamos, del antisanchismo, ¿no? De decir no a, pues, los distintos elementos de la política de pactos o la política institucional del PSOE de Sánchez, ¿no? Y la cuestión es, claro, en cierto sentido tú estás defendiendo ahí valores, ¿no? Puedes defender no politizar las instituciones, no poner a alguien como Tezanos a presidir el CIS, cierta idea de una limpieza institucional, pero claro, luego es muy fácil caer sencillamente en una idea en la que estás sencillamente disparando a todo, ¿no? Y diciendo que no a todo. Y creo que ahí también es donde el antisanchismo como eje ideológico puede fracasar. Sí, o sea, creo que hay como 2 o 3 cosas, ¿no? O sea, lo
o sea, sobre esto último que comenta David, o sea, yo creo que el antisanchismo, o sea, que es compatible el antisanchismo con una priorización de temas, no sé si me explico, o sea, que el antisanchismo no requiere necesariamente estar siempre en contra y contra todo, por así decirlo, ¿no? Porque al final, cuando estás contra alguien que es por naturaleza cambiante, el hecho de tener que oponerte siempre te acaba convirtiéndote a ti mismo en presa de tu propia contradicción. Y eso es una de las cosas que creo que de alguna manera le ha pasado a Casado a la hora de tratar de ir siempre en contra. Se vio de una forma, en mi opinión, bastante clara en los cambios de posición respecto al COVID. O sea, según iba cambiando Sánchez de posición respecto al COVID, que no fueron pocas veces las que cambió, parecía que el Partido Popular iba a remolque porque o sea, no podía apoyar el cambio de alguna manera a partir de del segundo estado de alarma, pero tampoco se atrevía, entre comillas, a tomar una posición propia, ¿no? Entonces, o sea, quizá uno de los problemas es que cuando conviertes estar en contra de alguien en toda tu propuesta ideológica, abandonas la agenda, por decirlo de alguna manera, y pierdes unas posibilidades reales de definición, porque como tú decías, yo creo que es verdad que los valores que te justifican el estar en contra podrían ser una buena plataforma, una buena palanca para definirte, pero necesitan de un trabajo de definición o de comunicación muy fino que creo que no, o sea, que no era fácil de hacer, pero que creo que tampoco se ha hecho, ¿no? Y luego, o sea, sobre la situación heredada, por así decirlo, que creo que es real. Yo creo que hay un elemento que no se ha señalado todavía, pero que es importante, que tiene que ver con el manejo de los tiempos. No sé cómo decirlo. O sea, hay dos asunciones estratégicas iniciales que se revelan claramente equivocadas y que de alguna manera afectan no sé si a la ideología, pero en general a la gestión del poder, ¿no? La primera es considerar que, al igual que Ciudadanos en un momento dado pues se deshinchó de una forma estrepitosa, a Vox le iba a pasar lo mismo, ¿no? O sea, entender que Vox era fundamentalmente un movimiento sentimental y de reacción, pero que no podía mantenerse en el tiempo desde una perspectiva de que no tenía unas bases sólidas en términos de afiliación, en términos de estructura, en términos de implantación territorial y quizá también en términos de ideas, más allá de que, como decía David, hayan sido tremendamente hábiles a la hora de definir mensajes y de posicionar al menos al contrario, ¿no? Entonces, desde la perspectiva, el pensar que Vox era flor de un día, mientras veías cómo se veía que Vox no paraba de crecer desde las famosas elecciones andaluzas que tú señalas, de una manera permanente, pues de alguna manera cuestiona la premisa básica, ¿no? De hecho, en cierta forma, o sea, el hundimiento de Ciudadanos, yo creo que pilla por sorpresa al Partido Popular, que podía estar entendiendo que era más fácil en ese momento que se hundiera Vox que se hundiera Ciudadanos, por la propia, o sea, por estos elementos más estructurales y de poder. Y creo que el segundo elemento, que tiene que ver con lo que estaba comentando hasta ahora y decía David, tiene que ver con la sensación de elecciones permanentes, ¿no? Con esa sensación de que iba a haber una crisis, que el gobierno era un gobierno tremendamente frágil y que, independientemente de su voluntad de permanecer en el poder, iba a tener una duración muy breve y que, por tanto, había que estar preparado de manera permanente porque iba a haber elecciones. Eso te condiciona absolutamente tu mensaje y tu propuesta, porque conviertes la legislatura en una campaña electoral permanente, pero que va mucho más allá de las teorías de los 80, de la lógica de la campaña electoral permanente que entiende la comunicación política como puro marketing, sino que te lleva a que los temas que eliges, los mensajes que eliges, el tono que eliges, se desenvuelven en un contexto de campaña que te acaba condicionando tu posibilidad de construir pues esa propuesta más, no sé cómo decirlo, más duradera, más tranquila, menos coyuntural. También una cosa que le complica la vida a Casado es la posición del Partido Popular como partido que tiene que proyectar la imagen de ser un partido de Estado y de ser un partido que puede y debe aspirar al gobierno. El antisanchismo y punto a Vox le ha funcionado muy bien, pero nadie asume, incluso a fecha de hoy,
nadie asume que que Santiago Abascal vaya a ser presidente del gobierno. Y todo el mundo asume y Vox juega con eso, que bueno, Vox puede ser necesario o no para el Partido Popular, pero él no va a ser el responsable, digamos, último de las decisiones. Casado sí. Y eso te coarta tu capacidad de limitarte a un discurso puramente de oposición. Eso también le permite a Vox pivotar, que lo hacen, entre distintos registros ideológicos. Yo estoy en la derecha radical y no nacionalista, o soy liberal, o soy una derecha proletaria. Estas son cosas que el Partido Popular no se puede ver. Estos bandazos, el Partido Popular, un partido de Estado, no se lo puede permitir. Quien sí se lo podía permitir era Ayuso, porque estaba gobernando. Porque ella también tenía una posición de gobierno y utiliza esa posición de gobierno en Madrid como ariete antisanchista, pero desde el gobierno, no solamente desde la retórica. Yo creo que esto Casado lo tenía bastante complicado. Para hacer ese antisanchismo tú tienes que construir, que es lo que creo que estamos todos de acuerdo, que no lo hizo, tienes que construir un discurso coherente previo, a la manera de, por ejemplo, Cayetana. Lo que pasa es que, claro, Cayetana estamos en las mismas. Cayetana nunca iba a ser presidenta del gobierno. Cayetana era el ariete del PP, pues está muy bien. Pero la posición de Casado es muy peculiar, acordaos de por qué se la pega a Rivera. El no es no, el no es no, el no es no, y luego resultó que el no tendría que haber sido sí, que era lo que esperaba su electorado de él, ese acto de responsabilidad. Y yo creo que esto a Casado nunca se le olvida, el fenómeno Ciudadanos y cómo Ciudadanos se carboniza a sí mismo radicalizándose. Sí, es interesante aquí, solo por añadir algo, podríamos resumir la historia de los últimos 3 años y medio en una historia de malas lecturas de los otros por parte de los distintos actores, ¿no? Yo creo que Rivera lee mal al PSOE y lee mal al votante del PSOE. Creo que piensa que el acercamiento a Esquerra y a Bildu va a penalizar más con el votante tradicional de lo que realmente ocurrió, y ese error pues creo que fue clave en la debacle de Ciudadanos. Y como comentabais también, creo que el PP lee mal a Vox en un primer momento, ¿no? Y piensa que esto es por donde y no entiende que creo los valores o las ideas que quiere representar Vox, o sea que ahí hay una cosa básica de representación de una serie de ideas y de valores que hasta entonces una serie de votantes no tenía dónde ir para verlos representados, pues por ejemplo oposición a las leyes de igualdad, ¿no? O tal y como se han planteado, también un antieuropeísmo un poco más corpulento, pero que una vez, digamos, se abre esa caja de Pandora o, digamos, aparece ese partido, pues ya no va a desaparecer, ¿no? Porque a la gente que ve reflejados esos intereses en ese partido le importa que se vean reflejados, ¿no? Y no los ve como algo secundario. Pero fíjate, David, que esto que has dicho, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, y supongo que Rafa también, porque una vez lo hemos hablado, pero esto estamos seguros ahora. Ahora. Yo recuerdo tener conversaciones muy, muy serias con compañeros de facultad que son gente muy informada, ¿eh? Que ellos decían, no, hombre, esto de Vox es un espasmo, producto de Rajoy y producto del procés catalán, y esto se va a disolver como un azucarillo, esto es un soufflé. Y tener que pelearme y decir, no, esto no es un soufflé, esto es que nos hemos homologado de golpe y porrazo, pues con Francia, con Inglaterra, con Holanda y con todos los estados europeos que tienen un partido homologable a Vox. El tiempo, mira, me ha dado la razón, pero los que pensaban que era un soufflé, yo no sé en qué medida tenían... O sea, era un argumento muy persuasivo. Si el PP es lo suficientemente hábil, vamos a recuperar a estos. Claro, pero porque esa es en el fondo la plataforma política, si se puede hablar así, con la que Casado se lanza, o sea, el de la casa común, el de volver a ser quienes éramos, y en el que de alguna manera, que en ese momento parecía impensable, Ciudadanos y Vox volverían a esa casa común de la derecha que había acogido todo tipo de sensibilidades sin generar grandes distorsiones, salvo, como señalaba David, o sea, según iba avanzando el gobierno de Rajoy, donde es verdad que hay un malestar amplio, pero que se consideraba, entiendo, reconducible, ¿no? Entonces, esa ilusión de poder reconstruir lo que alguna vez fue y volver a ser el paraguas donde todo el mundo tuviera su espacio y donde todas las familias, se decía en ocasiones, se pudieran sentir a gusto, parece que es una realidad cuando Ciudadanos se desmonta, no sé cómo decirlo, y cuando de una forma no sé cuánto forzada por esa campaña de captación
que yo creo que fue un error, pero por esa campaña de captación, de ir prácticamente llamando a las puertas de la gente de Ciudadanos para decirles vuelvan a casa cuanto antes, pero en el fondo cuando Ciudadanos se desploma en las segundas elecciones del año 2019, parece que esto va a ser posible y entonces resulta hasta razonable y yo creo, o sea, yo pensaba así, por así decirlo, ¿no? Resulta hasta razonable pensar que a Vox le va a pasar lo mismo, ¿no? Sobre todo porque, como decíamos antes, o sea, Vox en ese momento es un movimiento, pues, puramente pop, por decirlo de alguna manera, o sea, con un altísimo contenido emocional y, o sea, no sé cómo decirlo porque no sé si es real o no, pero mi sensación es que, de alguna manera, o sea, la base de los votantes de Vox se siente identificado con sus dirigentes porque se acomodan, por así decirlo, a lo que ellos piensan, pero ni siquiera sociológicamente los dirigentes de Vox inicialmente representan a esa base a la que están apelando, ¿no? Entonces, yo entiendo que, aunque es evidente que has tenido razón o que habéis tenido razón y que Vox llegó para quedarse, eh, o sea, era razonable, o al menos yo confieso que lo pensé, que a Vox le faltaban las estructuras para consolidarse y el hecho de que Podemos también se estuviera desmoronando o estuviera entrando en crisis también en ese momento, también no dejaba de ser una pista más de que cuando Vox se quedara sin un antagonista tan claro, pues también iba a perder de alguna manera su razón de ser, pero objetivamente no ha sido así. O sea. Es que fíjate, Rafa, y además esto refleja muy bien la liquidez de la ideología de Vox. Porque yo recuerdo cuando Vox no era nada, antes de entrar en el Parlamento andaluz, de hablar con Espinosa, y en la conversación con Espinosa de las Monteros estábamos en, bueno, pero vosotros vais a por el votante de Podemos. Y Espinosa dice, sí, y los del PP no se enteran. Los del PP piensan que vamos a por ellos, que vamos a Barrio Salamanca. Y no, vamos a Vallecas. Estamos intentando reproducir la estrategia de Le Pen con los comunistas de Marsella. Luego, sin embargo, hay un momento en el que cambian, porque apelan al anticatalanismo, apelan a unos valores mucho más clericales. Entonces, hay una fluidez dentro del propio Vox, que además yo creo que no lo han resuelto todavía, y que además es la principal amenaza interna que tienen, porque se pueden disolver perfectamente. Yo creo que entre ellos se odian, hay distintas familias que pues como en el PP antiguo, ¿no? Cuando tienes una coalición. Y esto ha Casado. Hay que reconocerle a Casado y a su equipo que es una situación muy jodida y que el lugar común en el que todo el mundo se repliega entonces es Spain is different y aquí no, aquí un partido de extrema derecha no, esto es un suflé. Y luego van a volver a la casa común del Partido Popular. Y ahora es muy fácil, a toro pasado, meterle lanzadas a moro muerto, ¿no? Ahora ya lo sabemos, claro, cuando ya ha ocurrido. No sé cómo lo ves tú, David. Hombre, claro, pero también quiero decir, a los líderes políticos se les juzga por los resultados, ¿no? O sea, nosotros podemos ser todo lo comprensivos que queramos con... Yo no habría sabido qué hacer en caso de ser Casado en 2018 cuando llega al poder, ¿no? O sea, no puedo decir que yo tenía muy claro cuál debería haber sido el rumbo del Partido Popular y si solo hubieran hecho caso a mi columna semanal en El Mundo, pues el partido ahora mismo estaría en 200 escaños, ¿no? O sea, yo no sé muy bien qué se podría haber hecho con esos resultados, pero entiendo perfectamente también que un partido después de 3 años y medio le diga a alguien, oye, mira, no, los resultados no están aquí, ¿no? Y además, volviendo a lo que decíamos muy al comienzo, sí, creo que está bien visto esta idea de que Casado llegó débil a la tormenta de lo que han sido este último par de semanas en el Partido Popular, y luego manejó muy mal la propia tormenta, ¿no? Es como un barco que ya llega pues con las velas un poco desarboladas después de un trayecto largo y luego encima maneja muy mal pues la respuesta cuando empieza ya a hacer viento más fuerte, ¿no? Claro, luego también aquí el contexto importa, ¿no? O sea, Vox no solo crece contra un PP con algunos problemas de definición, sino también digamos, en las postrimerías del procés, con no solo lo que ocurre en 2017, sino con la sentencia del Supremo y los disturbios posteriores, y también con Sánchez e Iglesias en el gobierno. Quiero decir, este contexto de quién está no solo en el Partido Popular, sino quién está en el gobierno de España, también es importante, ¿no?
qué sucedería de Vox en el momento, no tanto en el momento en el que gobiernan, sino que no esté gobernando, digamos, el binomio Sánchez-Iglesias, ¿no? En un primer momento, y además con, digamos, la constelación del Frankenstein. Ahí quizás las propias posibilidades de Vox pues podrían diluirse más, ¿no? También porque creo que el votante de Vox nota una cierta urgencia histórica, ¿no? Una cierta idea de vivimos en un momento de especial gravedad que hace especialmente urgente pues apoyar a un partido como este, ¿no? Que se presenta como el dique de contención de muchas cosas frente a la labor del gobierno actual, ¿no? Y luego decías, David, es que sí, que recordaba al Partido Popular antiguo, ¿no? Esto de que haya distintas familias dentro de Vox o distintas corrientes. Bueno, yo creo que todo partido lo suficientemente grande, ¿no? Siempre va a tener, o sea, va a tener una necesaria pluralidad interna, ¿no? Y en principio no parece irreconciliable esto de tener un cierto intento de hacer una derecha proletaria lepeniana con, digamos, un discurso más, pues, de, no sé si es anarcocapitalismo o lo que sea que vendan, digamos, en su discurso económico más para sectores de antiguos votantes tradicionales del Partido Popular, ¿no? En teoría, un liderazgo habilidoso puede reconciliar estas familias, ¿no? Y si Vox aspira a ser pues la tercera fuerza de España, pues tendría que encontrar maneras de integrarlo todo. Pero a priori no me parece imposible, ¿no? Igual que anda que no ha tenido corrientes internas el Partido Socialista o distintas familias enfrentadas, ¿no? O el Partido Popular también. Sí, pero fíjate, además para esto al PSOE hasta el sanchismo le pasaba como al PP. Al final el PP siempre acababa las disputas familiares siempre acababan igual. Que vamos a irnos a recordar nuestra posición como partido cachol y al radical, a la Esperanza Aguirre del Congreso de Valencia, paz, cállate, porque aquí se trata de coger el siglo. Que no se nos olvide una cosa. Aquí hablar de ideología está muy bien, pero los partidos políticos sirven para lo que sirven, que es para ganar elecciones. Yo creo que el caso de Vox es distinto, porque es un partido muy ideologizado, a nadie espera que gobiernen, salvo los muy cafeteros, y yo esta reconciliación en el que de verdad se imbriquen ¿cuál es la palabra? Ultraliberalismo, es que no me gusta utilizar, pero vamos, un neoliberalismo, no sé, a la singapuresa, con un lenguaje nacionalista. Yo el único sitio donde lo he visto bien imbricado es con el Brexit. Y ellos lo hacen tirando del recuerdo imperial, que es una cosa muy, muy peculiar, muy del Brexit, y además tiene una vida muy corta, más allá de lo emocional. Lo que están haciendo en Vox es tirarse por la vía obrerista, lo cual está haciendo que paguen el precio con su ala más liberal. Espinosa Los Monteros está últimamente muy callado, y cuando abre la boca es para tirarse por esa vía, por la vía obrerista. Además, a mí me lo confesó antes, o sea que yo esto no lo veo tan fácil dentro de Vox. Y un poco por devolver la pelota a Rafa, yo sí quería darte a ti la razón, David. Bueno, y Rafa lo ha mencionado antes, de que en el fondo, bueno, la circunstancia era muy jodida, pero Casado podía haber hecho un Cayetana adaptado a su posición de liderazgo, o podía haber hecho un Ayuso adaptado a su posición de oposición. Y además se intenta. David, tú has estado en las reuniones que montó Casado, en las que se reunió con toda la inteligencia, por llamarlo de alguna forma, conservadora. Rafa me parece que también pasaba por allí de vez en cuando. Y hay un esfuerzo de intentar escuchar qué están pensando los intelectuales o la gente que piensa. Y al final se queda en una convención a la americana, en Valencia, que sí, como con globos y tal, y muy bien, y ya está. Y Casado se reúne con todos. Es que está el tío ahí sentado. Yo no sé qué horas le echaría ese hombre a escucharnos ahí desparramar. Y además aquello con una red abierta muy, muy, muy grande. Y falta el proceso de destilado. De decir, bueno, nos hemos reunido con David Jiménez Torres, pues a ver si a él le sacamos cómo dormir, y lo incorporamos a nuestro discurso, ¿no? Nos hemos juntado con Rafa, pues a ver si este hombre que algo de comunicación sabe, ¿no? Ese proceso de destilado no se produce. Y este es el problema al que se enfrenta el futuro del Partido Popular, ese proceso de destilado. Claro, pero eso es a lo que yo me refería antes cuando hablaba de prioridades, ¿no? O sea, que a la hora de la verdad, eso es un trabajo en el que al final hay un proceso de escucha que yo creo que se lleva a cabo y que se lleva a cabo con buena intención y con voluntad de absorber, pero luego o el partido lo interioriza o
o sea, o el partido no es tanto, en mi opinión, destilarlo, sino hacerlo propio. Y ese proceso de hacerlo propio es un salto abismal que requiere muchísima implicación de las estructuras internas. Entonces, si las estructuras internas están en un equilibrio inestable, muy vinculadas a los equilibrios de poder y no consideran que esto es prioritario, pues se disuelve, no sé cómo decirlo. Entonces, al final, pues volvemos a lo de siempre, o sea que, en mi opinión, esto no es un elemento esencial para alcanzar el poder, como señalabais alguno, ¿no? Si revisamos los dos momentos en los que el PP alcanza el poder, nos encontramos con unas situaciones de crisis potentísima del gobierno socialista, en uno como consecuencia de la corrupción, en otro consecuencia de una crisis económica desatada, ¿no? Pero lo que en mi opinión marca la diferencia es que creo que en los dos procesos y de formas distintas, una a través de FAES, otra a través del Grupo Parlamentario Popular del año 2008 al 2011, se han hecho los deberes para poder presentar una alternativa de ideas y a la hora de la verdad, con distintos matices, evidentemente, y que ahí sí que creo que hay una diferencia clara de orientación ideológica de quién lidera y en qué dirección van los trabajos, pero los gobiernos, o sea, cuando llegan al poder como consecuencia de estas crisis, tienen una propuesta concreta aplicable a muchos campos, ¿no? Porque de alguna manera ha habido un proceso de, como decíais, de escucha, ha habido un proceso de destilado, como decía David, pero también se ha tratado de hacer al partido, pues, protagonista o parte de este proceso de reflexión. Y ese salto es el que yo creo que no se dio nunca, ¿no? O sea, nunca pasó de Casado y los que estaban ahí escuchando a las estructuras del partido, que son, en el caso del Partido Popular y del Partido Socialista, tremendamente capilares. Entonces, cuando desaprovechas o no eres capaz de aprovechar esa oportunidad de que esas ideas se trabajen y se bajen, se materialicen a nivel autonómico, a nivel local, pues es muy difícil que cale pues una iniciativa como esta, en mi opinión. Sí, yo también aquí creo que es útil cierta comparación entre Ciudadanos y el Partido Popular, ¿no? El Ciudadanos, digamos, de su apogeo, ¿no? Yo creo, ¿por qué Ciudadanos es capaz de armar cuadros de manera tan rápida, ¿no? Yo creo que en parte es porque da la impresión en un momento, digamos, 2014, 2015, la impresión de un partido abierto, ¿no? Y un partido a cierto tipo digamos, joven, digamos, de 20 y muchos, 30 y pocos, bien formado, además con muchas veces con cierta, pues, estado en el extranjero, cierta mirada cosmopolita, etcétera, cierta idea de este es un partido que te puede acoger, ¿no? Que puede recogerte ya sea, digamos, a primer nivel o como, digamos, cuadros del partido, ¿no? Y yo pensaba que parte del proceso de absorción de Ciudadanos iba a ser intentar absorber ese tipo de cuadros que en un primer momento gravitan hacia Ciudadanos, también porque en el momento en el que, digamos, esta gente, este grupo generacional se acerca a la política, el Partido Popular ya está bastante desgastado, ¿no? Digamos, la imagen del PP de Rajoy no es muy atractiva para este tipo de personas que estoy describiendo, ¿no? Y lo que ocurre es que realmente eso no pasa, ¿no? O sea, siempre la idea de que sí, puede ser que Casado estuviera interesado en escuchar, pero al final los cargos y los cuadros iban a la gente de nuevas generaciones, ¿no? O con cierta idea de mantener satisfechos a la gente que ya estaba dentro del partido cuando Casado se hace con el partido, ya sea como parte de su propio grupo generacional, ¿no? De la gente que le apoya en, digamos, el desembarco en Génova, o como manera de intentar pues mantener lo que pueda resultar valioso de las etapas anteriores. Pero no me ha dado nunca la impresión de que el Partido Popular de Casado fuera un partido abierto a si eres alguien que tiene algo que aportar y te interesa la cosa pública, ven a nosotros, te tomaremos en serio, ¿no? Y ahí sí que creo, claro, esto lo digo y es muy subjetivo, ¿no? Podéis decirme que no estáis nada de acuerdo y no tengo nada objetivo en lo que basar mi argumento, pero sí que creo que estas impresiones importan, ¿no? A la hora de entender qué tipo de liderazgo planteas y por qué puede o puede no funcionar, ¿no? Fíjate, David, y no lo quiero, lo que voy a decir ahora no quiero que nos quedemos en los nombres, ¿vale? Pero fíjate cómo es así, hasta qué punto es así que cuando Teodoro García Egea emprende esta OPA hostil contra los cargos de Ciudadanos, primero lo hace hostil,
no lo hace mediante un método persuasivo, que es lo que tú vienes a sugerir, ¿no? Que además Casado tenía todas las condiciones para hacerlo. Soy un tipo joven que tiene 44 años, ¿no? Es que es muy joven. Yo provengo de un background ideologizado. Se me supone que estoy más o menos leído, que tengo ciertas ideas, que proceden de FAES, que bueno, te gustará más o menos, pero ahí había ideas. Y sin embargo, la forma de intentar hacer esta operación es por la vía hostil y por la vía orgánica, de cargos. Y luego esto despierta dentro del Partido Popular una hostilidad vamos, en la propia Comunidad de Madrid. Por eso es que a Toni Cantó no quiero que no, porque no lo quiero personalizar en Toni Cantó, que probablemente no sea la persona más leída de España, pero la reacción que hay en el Partido Popular confirma lo que tú dices. No sé, Rafa, si tú opinas igual, que hay una hostilidad a estos que vienen de fuera, me van a mover de la silla. Y eso no puede ser. Aunque es verdad que hay personas en Ciudadanos de primera línea con el perfil que define David, la mayoría de las personas que reúnen ese perfil, que son muchas, estaban en una segunda línea. Entonces, el planteamiento inicial, que es un planteamiento casi de guerra, de desmoralizar al contrario, busca llevarse las primeras líneas. No sé si me explico. O sea, busca ir desmontando las cuadrillas o las fortalezas, no sé cómo decirlo, de Ciudadanos en sus distintas representaciones locales, pero de alguna manera busca desmontar a Ciudadanos por lo orgánico para dejarlo tan débil que tenga que rendirse. Esa es la sensación que da la operación y no es que no toque las segundas líneas, es que ni sabe o sea, no es que no sepa que existen, pero las ignora totalmente porque no las considera representativas en ese objetivo. Esa es mi sensación. O sea, que en lugar de entender como entiende David y en lo que estoy totalmente de acuerdo, que ahí tienes una cantera de ideas y una cantera de equipos espectacular, que tiene que comparte contigo de alguna manera o cierta lógica generacional o cercanía generacional, que como dices tú, tiene también una lógica de personas que están más en el campo de las ideas, no solo en el campo académico. Vuelves a la lógica orgánica que, en mi opinión, aunque sigue siendo esencial porque es una base es la base de la supervivencia o del poder que a día de hoy mantiene el Partido Popular, se ha demostrado, y yo creo que esta crisis lo demuestra de una forma muy clara, que es tremendamente efímera. O sea, que el gran poder, cuando en medio de la crisis se habla de convocar el Congreso Extraordinario, inicialmente parece que la dirección del Partido Popular piensa que cuenta con el poder regional, porque los ha situado a todos. Al Partido Popular, a la cúpula del Partido Popular le había dado tiempo a cambiar las estructuras regionales. Lo que no habían conseguido es que esas estructuras regionales afectaran a las autonómicas, que mayoritariamente, salvo los sitios en los que estaba en la oposición, como las Islas Baleares, se mantenían o se habían mantenido en su inmensa mayor parte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese poder orgánico real, o sea, que era real, que la cúpula actual del Partido Popular había puesto, creo que a 48 de los 50 presidentes regionales, tardó lo que tardó en inclinarse la balanza en ir donde pensaban que iba a acabar el poder orgánico en ese momento, ¿no? Entonces, todas esas fidelidades, todas esas decisiones personalísimas en las que parecía que se habían generado vínculos, no sé si de dependencia, pero vínculos de lealtad súper estrechos, se volatilizan de la noche a la mañana en cuanto da la sensación de que ese poder orgánico se inclina hacia otro lado, ¿no? Entonces, de alguna manera, se pone de manifiesto que esa apuesta por lo orgánico, que esa apuesta por desmontar Ciudadanos desde lo orgánico, resulta vana por lo efímero, ¿no? O sea, incluso los cargos de Ciudadanos que se incorporan a trabajar en la cúpula del Partido Popular cambian su posición durante la crisis, o sea, no sé si es alucinante, perdón, pero resulta sorprendente. Sí, aunque yo también diría, esto que señalas es cierto, ¿no? Que la apuesta por lo orgánico tiene estos problemas que señalamos. También creo que no deberíamos orillar el abismo al que se enfrentó el Partido Popular durante 2 o 3 días, ¿no? El momento en el que se hace explícita la guerra abierta entre la dirección y su dirigente más popular,
¿no? El momento en el que empieza a tomar forma lo de que va a haber una manifestación en Génova y que no va a ser precisamente minoritaria, ¿no? En el domingo. Yo creo que eso también, que es que hubo mucha gente que tuvo que tomar decisiones, ¿no? Y decisiones con un futuro del partido muy serio, ¿no? Vamos, hubo varias voces que creo que por entonces empezaron a soltar el fantasma de UCD, ¿no? La idea de un partido que entra en una guerra interna cronificada, ¿no? Y evidentemente la historia de UCD es irrepetible, ¿no? Y el Partido Popular es mucho más partido de lo que nunca fue UCD. Pero claro, cuando te enfrentas a ese abismo que se abrió en esos días, pues también se entiende, ¿no? Que hubiera gente que tuviera que tomar decisiones drásticas. Sobre todo también en el momento en el que aparece Feijóo, ¿no? Porque yo también sostengo que la crisis no se habría resuelto como se resolvió si no aparece de repente el deseado, ¿no? Ahí en el horizonte, asomando por la A6, ¿no? De repente como viniendo a salvar el partido, la misma persona que ya había sido el deseado en 2018, ¿no? Es que también ahí tiene un cierto regreso al origen de lo que es la etapa de Casado. Fíjate que yo creo que esto venía de largo, ¿eh? Cómo implosiona por esa obsesión con el puesto de poder, con la persona que ocupa sillón, ¿no? A mí el espectáculo que me ha parecido siempre más entretenido es el de Andalucía, que tienes a Moreno Bonilla de convidado de piedra, mientras Fran Hervías, que todo el mundo interpreta que es la criatura de Teodoro, le está intentando está intentando segarle la hierba debajo de los pies a Juan Marín, y tienes a Juan Marín todos los días en los medios poniendo a caldo al partido, a Génova, pero diciendo que es el mejor amigo del partido en Andalucía, y aquello es un despiporre general. A mí me ha llamado mucho la atención, Rafa, lo que tú has dicho de no tener conciencia que hay una fila detrás, y de que igual tocando esa fila detrás te ahorras todo esto, o por lo menos lo gestionas de otra manera. Claro, pero si consideras que el poder sigue representado en lo estrictamente orgánico, entre comillas, desprecias ese segundo plano, dirás ya. O sea, hay una mentalidad aquí que yo creo que afecta a las ideas, afecta a los equipos, que es cuando llegue al poder, de manera mágica, contaré con recursos y con visibilidad para aprender a ejercerlo, no sé cómo decirlo. O sea, hay una especie de sensación de que el poder no solo da los recursos, sino que da la capacidad. Y eso que puede tener una parte de verdad, o sea, que el poder tiene una capacidad de unión, por poner un ejemplo, de personas diferentes o de gente con ideas diferentes, enorme, pero claro, en mi opinión es una premisa falsa, ¿no? O sea, que hay que llegar al poder pensado y con capacidad de gestionar algo que evidentemente supera la formación que tengamos. O sea, no cualquiera de nosotros, sino cualquier persona que no asuma que necesita prepararse si su voluntad o su intención es llegar a ejercer ese poder tan enorme, porque en último término es lo que es, ¿no? Entonces, yo creo que hay una especie de creencia mágica en que el poder te da todo lo que no te puede dar la oposición, y que en lugar de prepararse para estar en el poder, piensas que cuando llegues al poder todo eso se te dará por añadidura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que la sensación es el día que estemos en el poder ficharemos a todas esas segundas líneas porque tendremos dinero para ficharlos. No sé, es un ejemplo por seguir con esto, ¿no? Pero es la lectura que hacen del sanchismo, ¿no? Que es precisamente otro de los errores. Ellos miran a Sánchez y dicen, mira lo que ha hecho él, ¿no? Mira cuando montó el gobierno bonito, ¿no? El primer gobierno con Borrell en exteriores, con Marlaska en interior, digamos, esta idea de que a Sánchez nadie se lo tomaba en serio hasta que llegó a Moncloa y de repente le salen fans por todas partes, ¿no? Sí, pero fíjate ese gobierno bonito cómo acaba. Pues el astronauta estará, no sé, camino de la Luna, Marlaska ha resultado que es un fluff, y así sucesivamente. El gobierno bonito se queda al final en eso. A mí me parece que es muy significativo, y además aquí de nuevo quiero hacer la comparación con Vox y quizá lanzar la conversación hacia qué puede hacer el Partido Popular para reconducir esto. Vox, una de las primeras cosas que hace cuando tiene los medios para hacerlo es te montan disenso. Y oye, dentro de este mundo desangelado de la inteligencia liberal conservadora, la capacidad de generación de ideas, de generación de ilusión,
Aunque sea entre la caja de resonancia intelectualoide, que es que sí, que hay una gran... Pero es verdad que tiene una capacidad de atracción y de generación de ideas completamente fuera de proporción con la posición real que ocupa ese partido. Bueno, aquí quizás los oyentes supongo que ya lo intuyen, pero yo siento una cierta repugnancia moral por, desde luego, algunos de los elementos discursivos de Vox. Y me sorprende la capacidad de atracción que tiene entre gente que piensa. Simplemente por el hecho de que disenso existe, es muy omnívoro y te hacen caso. El partido de Casado, el Partido Popular, te montan toda esta ronda de conversaciones, te montan la conversación a la americana, pero Pablo Casado se niega en redondo a montar un think tank. Es que el PSOE tiene 8. Bueno, la izquierda tiene 17. Vox tiene el suyo montado sobre la marcha. Y en el Partido Popular tienen FAES, que bueno, que FAES está muy bien, pero que FAES, además, la época de FAES ya pasó, y FAES está en otra cosa. Y para de contar. No hay absolutamente nada. No sé si, Rafa, te referías tú a... Tenías eso un poco en mente. Que a mí, además, me da la impresión de que ellos medio lo intentaron y hablando desde fuera y desde el desconocimiento, aquello no se monta porque, claro, es que es un lío. Montas un think tank, tienes que poner a alguien al frente. Bueno, se lo ofrecieron a Cayetana, ¿no? En teoría, cuando la destituyeron. Bueno, recuerdo haberlo leído entonces en prensa, pero también había mucha intoxicación, digamos, de por qué se la había echado, ¿no? Pero la idea de que la quitaban de la portavocía del grupo y que le ofrecían, digamos, llevar toda la parte intelectual del partido, ya fuera pues un nuevo think tank o lo que fuese, ¿no? Y que la respuesta de ella era que, bueno, que la batalla de las ideas se puede dar desde la portavocía del grupo, ¿no? No tienes que... Hombre, la idea de Cayetana es que ese think tank se había convertido en el think tank de Cayetana, no del partido. A ver, que le tengo mucho cariño a Cayetana, pero que tiene sus peculiaridades. Perdona, Rafa. No, que yo lo que decía, o sea, que eso es cierto, pero por lo que yo sé, durante estos 3 años y medio se ha intentado montar la fundación 4 veces distintas, se le ha ofrecido a gente distinta, o sea, que a la hora de la verdad es a lo que me refería al principio cuando hablaba de prioridades, ¿no? O sea, creo que todo el mundo era consciente de alguna manera de las cosas que había que hacer, pero ninguna parecía urgente salvo llegar al poder, no sé si me explico, y no se vinculaba la necesidad de hacer todas esas cosas para llegar al poder. Un poco con esa falsa ilusión que genera Sánchez, que al llegar al poder inicialmente de rebote, o sea, porque esto, o sea, que no es una crítica a Sánchez, estuvo en el momento justo, o sea, en el momento adecuado, por así decirlo, pero esa sensación de que una vez en el poder todo va a cambiar, ¿no? Entonces, todas esas cosas que, en mi opinión, resultan prioritarias, siempre son dejadas de lado por lo urgente, que ya se llame campaña electoral, se llame crisis X, y al final, pues esas cosas que, como digo, creo que son esenciales para que un partido configure una verdadera alternativa de gobierno, son siempre relegadas a un segundo plano, no porque no se crea en ellas o no se confíe en ellas, sino porque no se les da la prioridad suficiente, o sea, no se consideran indispensables y se ponen y se dejan a un lado por lo urgente, entre comillas. Fíjate el contraste y aquí no quiero caer en el reaganismo zombie, ¿vale? Pero aquí la comparación creo que sí es relevante. El contraste con Thatcher o con Reagan. Thatcher, antes de llegar al poder, cuando está en la oposición, y esto todavía esta señora es un poco rara, ella lo que hace es montar el CPS y cuando llega al gobierno tiene un programa de gobierno, o por lo menos tiene 4 ideas, que además las ha estado defendiendo desde la oposición. Reagan hace lo mismo desde Heritage. Él tiene un programa de gobierno, que claro, el programa de gobierno dura hasta que tomas posesión y se va a tomar por saco, claro. Pero tú tienes el programa y tienes ciertas líneas de actuación claras. Ese es el mito que yo creo que es real, no es un mito de la FAES de Aznar del 92-96, o sea, fue capaz de aglutinar ideas, de producir papeles y que hace que Aznar cuando toma posesión en el año 96 tenga unos 2 primeros años en los que se suceden las propuestas, se suceden las leyes, o sea, donde hay un verdadero plan de reforma acorde a la situación de España en ese momento. Y creo que eso es lo que Casado en algunas entrevistas hace público y dice que ese es su modelo, pero en ningún momento se llega a materializar. Yo lo que sí creo, sigo apostando porque España y sobre todo la derecha española y el centro derecha español cambia después del procés y que hay un mayor deseo de una resistencia más corpulenta a los nacionalismos periféricos y también
digamos, una mayor apuesta por un bilingüismo real con las lenguas cooficiales, ¿no? En lugar, pues, de darles estatus privilegiado y relegar al castellano, pues, ya no solo en Cataluña, sino también en Valencia, Baleares, etcétera, ¿no? Y creo que esto es parte de lo que explica el ascenso de Vox. Creo que Casado en su momento intenta también encarnar ese deseo de, digamos, una postura más clara ante la cuestión nacional y la cuestión lingüística. Y claro, la cuestión es cómo resuelve Feijóo eso, ¿no? Que creo que es una demanda que sigue existiendo y es un lado por donde Vox le puede dar muy fuerte, porque precisamente Feijóo es uno de los líderes que se ha criticado, digamos, desde la derecha más cercana a Vox, precisamente por su relación con las lenguas cooficiales, ¿no? Y por su cuestión su relación con la cuestión lingüística en Galicia, ¿no? Y creo también obligará al Partido Popular de Feijóo a definirse en cuanto a cuál es su modelo autonómico, ¿no? Vale, o sea, entendemos que el PP es autonomista, ¿no? Y, digamos, va a mantener esa idea, pero ¿va a estar a favor de la posibilidad de que algunas comunidades devuelvan competencias? Es decir, ¿va a intentar competir con Vox en ese campo? Porque Feijóo no parecería la persona más adecuada para hacer ese discurso, ¿no? A mí este elemento de cómo se posiciona el PP de Feijóo ante la cuestión nacional, que también es la cuestión autonómica, para mí va a ser fascinante. Fíjate, David, que yo creo que esto lo podemos trasladar. El caso de lingüístico es el más sangrante. Porque de nuevo está Vox intoxicando. Bueno, está Vox lanzando un mensaje de, bueno, es que Feijóo, que es lo que viene a decir Vox, es que lo que ha hecho Feijóo en Galicia es indistinguible de lo que ha hecho el nacionalismo catalán en Cataluña o el vasco de excluir el castellano, que yo creo que no es así. Sin conocer la política gallega. Y esto a Feijóo le da una oportunidad de hablar de tolerancia, de hablar de coexistencia, de hablar de moderación. Pero esto es trasladable a absolutamente todo. En términos de gestión de la pandemia, Feijóo no se ha distinguido del gobierno. A diferencia de lo que sí ha hecho, por ejemplo, Ayuso. En términos de gestión económica, Ayuso tiene una posición, ha utilizado su capacidad de gestión para sostener un discurso liberal que es creíble. Feijóo esto no lo ha hecho. Entonces yo creo que Feijóo ahora mismo es una esfinge, pero es una esfinge porque está allí en Galicia y pues bueno, es guapete, ¿no? Y no arma ruido y pues parece un tipo moderado. Pero ahora va a tener que dejar de ser una esfinge y empezar a tener que definirse, porque seguir siendo esta esfinge que no cuenta nada le va a convertir en Casado. Vosotros empezabais diciendo que esto es una cosa orgánica y que la ideología tiene poca relación. Yo creo que la ausencia de ideología ha sido fundamental en la caída de Casado. Igual que fue fundamental en cómo acabó Rajoy. Y Feijóo, mi impresión, vamos, no sé si vosotros lo veis así, si no lo veis así pues lo hablamos, pero Feijóo tiene el imperativo de construir un mensaje ideológico. Y además rápido. Sí, porque Vox te va a obligar a posicionarte en todas estas cuestiones. Claro, no solo cuestión nacional y lingüística, sino también de memoria y de historia, ¿no? ¿Estaría usted a favor de derogar la ley de memoria histórica o la proyectada ley de memoria democrática, ¿no? O sea, ahí se va a tener que posicionar pronto. Pero yo creo que no solo, vamos tampoco a exagerar, no solamente Vox. A ver, vamos a ver lo de Ayuso, o incluso lo de Cayetana, pero sobre todo lo de Ayuso. Es que tampoco es tan complicado, ¿eh? Lo que hacen falta muchos arrestos y una cierta voluntad de apostar y de jugártela. Pero Ayuso tiene un mensaje muy sencillito, ¿eh? A eso iba yo antes, ¿no? Venimos una hora hablando de ideología y de el problema de la ideología en el Partido Popular y cómo no hay un think tank. Bueno, no creo que ni Feijóo tenga un think tank en Galicia para tener un sistema en el que Vox está desaparecido del Parlamento Autonómico, ni Ayuso tiene un think tank, ni unas ideas complejísimas que haya que trasladar, no, simplemente hay, bajo mi óptica, una imagen de liderazgo y una cuestión de comunicación, ¿no? A Rajoy siempre se le achacó que desde el gobierno no sabía comunicar lo que hacía, las medidas que tomaba y cómo eso podía ser favorable o no para la sociedad española, ¿no? Y creo que Casado heredó esa falta de comunicación, ¿no? Y no hay más que ver, bueno, quién estaba al frente de la vicesecretaría de comunicación del partido, ¿no? Y las habilidades que eso podía tener, ¿no? Al final, me da la sensación de que es una cuestión más de liderazgo que otra cosa, ¿no? Tampoco creo que... Mira, hablabais de Disenso. Disenso se funda casi un año después del inicio de la pandemia. O sea, Disenso es de antes de ayer. Y Vox
ha venido forjando un discurso desde mucho antes de tener una plataforma de pensamiento en este sentido, ¿no? Yo aquí, Javi, y la verdad, lo creo que lo he dicho es súper interesante y quiero escuchar la opinión de Rafa, que alguna vez he intentado comunicar, no sé si habrá comunicado bien o mal, pero por lo menos lo ha intentado alguna vez. Porque has hecho una distinción muy que es crucial entre el mensaje y el sustrato ideológico que se supone que tiene que estar detrás del mensaje. Yo aquí voy a disentir, y Vox tiene un sustrato ideológico potentísimo desde el minuto 1. De hecho, surge por eso. Ayuso tiene un sustrato ideológico que viene del aguirrismo. Rafa me pone caras, me va a sacudir. Bueno, que es el mensaje liberal, que igual no está muy bien articulado, pero está ahí. Yo me acuerdo a Esperanza, el Día del Orgullo Gay, Esperanza estaba encantada de la vida. Pues porque Esperanza era liberal y todo el mundo lo entendía y era una cosa coherente. Incluso Gallardón, que no lo era, tiene que hacer como que lo es. Y es creíble porque tiene Esperanza detrás. Rajoy no tiene estas apoyaturas, Perdón, Rajoy, Feijóo. Feijóo el mensaje, cuando él intente, que digo yo que lo intentará, crear un mensaje, él detrás es que no tiene nada. Lo va a tener que crear ahora. Y es donde yo le veo la necesidad de que se siente con alguien y de que cree una estructura, Rafa. Yo creo que son dos cosas distintas o una. O sea, yo cuando digo que el mensaje y el sustrato que está detrás no es lo mismo, o sea, creo o tengo detrás una cierta sensación de que la política moderna vive en una especie de eterno presente en el que se van construyendo las ideas a base de discursos y no al revés. No sé si me explico. O sea, que los discursos no reflejan ideas, sino que haces el discurso que en ese momento mejor te parece por la forma y también por el fondo, y de alguna manera tu posicionamiento ideológico se va marcando por discursos. En el caso del Partido Popular lo hemos visto algunas veces, ¿no? Cuando se ha definido, cuando se le ha pedido definición a Casado, ha dicho, no, mi discurso de Vox, mi discurso de la Convención de febrero del 19, mi discurso, de alguna manera parece que el mensaje es la ideología y yo creo que o son las ideas y creo que no es automáticamente lo mismo, ¿no? Porque al final se acaban produciendo contradicciones entre los discursos y las decisiones. Porque parecen realidades alternativas, no sé si me explico. O sea, que cada una ocurre en un momento concreto con unas circunstancias determinadas. Entonces, yo me refería un poco a eso. O sea, que creo que hoy en día las ideas van detrás de los discursos y no los discursos detrás de las ideas. Me parece que en general en política, y creo que en el caso de Casado, de alguna manera, esto ha ocurrido, por decirlo de alguna manera. ¿Hasta qué punto en Vox pasa lo mismo? Pues sí, pues quizá haya en cuanto que había un sustrato social más uniforme, por decirlo de alguna manera, al menos en sus orígenes, pues los discursos responden a esas ideas o a las ideas de ese sustrato social que se alimenta también en la sociedad civil originalmente, antes de que existiera disenso, ya fuera en la fundación de NAES o originalmente con la alimentación cultural que pudiera haber hecho Hazte que yo creo que en el nacimiento de Vox tiene un peso importante para determinada parte del electorado a la hora de alimentar esas ideas. O sea, que creo que sí, pero que mi punto con la comunicación es si luego, o sea, discrepo un poco en la misma línea de lo de Feijóo. O sea, Feijóo, como ha dicho Javier, o sea, consiguió una mayoría absoluta apabullante en Galicia y eso de alguna manera no es puro caciquismo, no es puro clientelismo. O sea, yo creo que aquí el debate, o sea, hemos estado debatiendo durante meses si el mensaje de Ayuso, si la posición de Ayuso es trasladable al resto de España. Quizá ahora lo que tenemos que discutir o tenemos que ver es si el mensaje de Feijóo, que indudablemente es un mensaje exitoso, que le ha funcionado de cine en Galicia, o sea, es trasladable a Madrid, ¿no? Y yo creo que ese va a ser ese es el gran interrogante, en mi opinión. Yo sí que diría también asumiendo que España va a ser multipartidista durante al menos unos cuantos años y asumiendo que haga lo que haga Feijóo es muy difícil que vaya a absorber a Vox en los próximos años. También está la cuestión de, bueno, yo sí que creo, por ejemplo, que Feijóo y Abascal juntos cubren bastante más espacio que el que cubrían Casado y Abascal, ¿no? Y si estamos pensando no tanto en que tu partido llegue al poder con una mayoría absoluta, sino que llegue al poder, punto, con una coalición, ¿no? Y qué tipo de líder te permitiría cubrir el espacio que no cubre tu competidor. Yo creo que ahí Feijóo está con esta incluso imagen que da pues de volver a Rajoy, ¿no? El tío que te cuadra un presupuesto, ¿no? El tío que tú le miras y dices, este tío
debe ser contable o algo, porque seguro que si a este le encargo las cuentas públicas, pues no me va a hacer un agujero muy grande, ¿no? Pues yo creo que hay mucho votante que sí que puede gravitar hacia eso, sobre todo en el contexto en el que estamos de inflación, de, digamos, mayor incertidumbre, etcétera, ¿no? Y ahí quizás no sea tan necesario. Cuando vendes gestión, ¿no? Quizás no es tan necesario que generes un corpus ideológico muy fuerte o muy marcado, sobre todo cuando sabes que no vas a conseguir absorber al otro partido que sí que lo ofrece, ¿no? Claro, la cuestión es hasta qué punto, ¿sabes? En cuántos escaños se planta Vox, ¿no? Porque entonces también entramos en la cosa de, pues, con qué fuerza consigue negociar para entrar en el gobierno, ¿no? Y esto es algo a tener en cuenta. Pero, digamos, el posible vacío que supone alguien que vende gestión, que al fin y al cabo es el modelo gallego, ¿no? Decías, ¿por qué gana Feijóo en Galicia? Bueno, porque puede decir, pues mira, hemos estado gobernando este porrón de años y hemos conseguido esto, esto y esto y esto, ¿no? Y la vida no te va tan mal si sigues votando por nosotros, ¿no? Es más la simpleza hasta cierto punto eficacísima del mensaje de gestión, ¿no? Poder intentar trasladar eso a la esfera nacional no parece tan complicado, ¿no? Y también te puede ayudar a evitar algunos de los temas que te puedan ser más incómodos. Yo aquí sí voy a disentir con David, porque yo veo, yo creo que Galicia tiene una peculiaridad sociológica que es la edad media del electorado. Segundo, lo que tú has indicado que es importantísimo, que es la tradición de monopolio del poder, que en Madrid también lo tenemos, la tradición de monopolio del poder del Partido Popular en Galicia. El momento que Feijóo salga de Galicia, no tiene estas inercias, desaparecen. O sea, si hay una comunidad autónoma que no es trasladable al resto de España, dentro de las comunidades normales, me refiero, es País Vasco, Cataluña, buena parte, es Galicia. Es que es una cosa muy, muy peculiar. Sin embargo, un discurso a la Ayuso, que es mucho más ideológico. Rafa decía que no antes, pero yo lo veo más traducible a un lenguaje entendible en toda España. Y que además recoja ese elemento de antisanchismo, porque yo creo que España está muy cansada de las ocurrencias de, por lo menos, ciertos ministros del gobierno. Quizá no tanto de Pedro Sánchez, pero desde luego de los niñas y niñes, yo creo que sí hay un cansancio incluso dentro de la propia izquierda, que además está muy, muy dividida. Entonces yo tengo la única facilidad que tiene Feijóo es que él no va a tener que hacer el pivotaje que sí tuvo que hacer Casado, lo cual le da credibilidad. O sea, yo soy un contable, como has dicho tú, te vas a aburrir, pero yo ya te llevo 20 años aburriéndote. No tiene que hacer ese juego extraño que hace Casado de soy Aznar y luego soy Rajoy y luego en realidad no soy nada. Pero aparte de esa ventaja comparativa, yo no creo que el perfil sociológico del votante gallego no lo veo trasladable a territorio nacional. Yo entiendo que él tiene que apelar a la ideología. O sea, no es diferente, por ejemplo, del votante medio de Castilla y León, no es muy diferente al votante medio de Andalucía, salvo las grandes ciudades. Rafa, las grandes ciudades de Andalucía te acabas de cepillar 4/5 partes de Andalucía. Sí, pero lo que quiero decir es que la población en España es mayoritariamente mayor de 55 años, o sea, casi en un 40%, o sea, que hay una serie de elementos sociológicos que eso lo apoyan, pero que además, o sea, yo no he dicho que el mensaje de Ayuso no sea trasladable a nivel nacional, he dicho, porque no lo sé, sinceramente, he dicho que es una pregunta a la que llevamos dando vueltas desde el éxito del 4 de mayo. Pero lo que sí que tengo claro es que Ayuso no se va a convertir en Feijóo, que Feijóo no se va a convertir en Ayuso. No sé si me explico. O sea, me resulta imposible ver a Feijóo tratando de asimilar los mensajes de Ayuso y haciéndolos, o sea, y poniéndoles cara y voz y trasladarlos a nivel nacional. O sea, porque en el fondo, pues Feijóo en la política de los últimos años ha podido ser un pequeño desaparecido, pero Feijóo tiene una trayectoria política muy amplia que le define y que creo que lo hace bastante previsible. Entonces, yo estoy más con David en el sentido de que creo que lo que va a proponer es esa opción de seriedad y gestión que Casado intentó en algún momento proponer, pero no le resultaba creíble en el sentido de que no tenía, ni por su trayectoria política, ni por su equipo, no transmitía eso que intentaba decir o prometer. En el caso de Feijóo, su experiencia, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, hace creíble ese mensaje. Y donde está la gran dificultad, en mi opinión, es hasta qué punto ese mensaje de gestión, cuando estás en la oposición, es mucho más difícil de hacer, porque de alguna manera, y más en el ambiente que estamos actualmente, se te exige oponerte más allá de prometer gestión y de alguna manera
dicho de otra forma, ¿hasta dónde tiene que llegar el nivel de enfado, de desagrado o de crisis del gobierno para que esa propuesta de gestión, que desde la oposición, como digo, es creíble en la figura de Feijóo, pero resulta mucho más difícil de trasladar, pues pueda darte la oportunidad de alcanzar el gobierno, ¿no? Es que es un poco a lo que iba yo. A Feijóo le ocurre al revés que a Casado. Él tiene esa imagen de tecnócrata. Pero es que el Partido Popular a mí me parece que no está en una posición espiritual, si quieres, de aceptar otro tecnócrata más. Porque la tecnocracia nos llevó a Rajoy y la tecnocracia, o eso parece que piensa el electorado o una parte del electorado del PP, o la caja de resonancia de Twitter, ya no sé. Casado cae porque se desliza hacia la tecnocracia, vacía de contenido moral y ideológico. Entonces, la pregunta que yo me planteo es, tú tienes otro tecnócrata, tienes otro Rajoy bis, que es del mismo sitio. Tienes otro señor de Pontevedra. A esto, cómo puede Rajoy, que me confundo, cómo puede Feijóo incorporar esa dimensión ideológica que a mí me parece que me hace falta? No sé si me estáis entendiendo la pregunta. Yo veo que vosotros pensáis que no lo necesita. Yo creo que lo necesita, que la pregunta es ¿cómo lo hace? Es que, de nuevo, ¿para qué lo necesita, no? O sea, para ganar una mayoría absoluta, pues desde luego. Para conseguir 120 escaños y gobernar en coalición con Vox, yo no lo... O sea, sobre todo en un partido que tiene un suelo, digamos, y unas lealtades fuertes, y en un contexto de un gobierno muy débil, ¿no? Claramente débil, porque también estamos hablando de los problemas de la oposición, pero el PSOE está estancado en el mismo nivel de votos desde hace tiempo, ¿eh? Y eso también es una muy pésima señal. Entonces, pero esto no se traduce, David, no se ha traducido en un ascenso del Partido Popular. Pero porque yo creo que ahí hay una premisa en la que creo que no, o sea, yo al menos no tengo información, pero creo que eres muy contundente, o sea, que es decir, Casado cae por falta de propuesta ideológica, o sea, yo creo que Casado cae por falta de credibilidad y esa falta de credibilidad se aplica a lo ideológico, pero sobre todo se aplica a su capacidad de gestión, o sea, lo que se va debilitando es que o sea, es la imagen de un Casado capaz de llevar a cabo esa transformación que de alguna manera quiere España. Entonces, mi sensación es que hay una masa grande de votantes que puede girar en torno a esos 120 escaños de los que habla David, que lo que busca es eso. Y luego hay otro núcleo que se ha hecho grande y que puede estar en torno al 15%, que demanda ese posicionamiento ideológico fuerte, firme, pero creo que eso no es mayoritario. Porque dicho de otra forma, y lo has dicho tú mismo, si no, Santiago Abascal sería presidente, en el sentido de que o sea, llevaría a cabo el sorpaso y dejaría a Feijóo como convidado de piedra, ¿no? Es que lo que yo no compro es esa dicotomía, que además es de nuevo, yo creo que aquí hay mucha dimensión de intoxicación por parte de Vox, el mensaje de Vox, que es extremadamente eficaz. Tener una ideología no significa ser radical. Es que son dos cosas distintas. Y ser moderado o tener una visión tecnocrática, si quieres, o enfatizar la gestión, no significa estar desideologizado. Esta dicotomía es falsa, que es la dicotomía de Vox. Además, es una dicotomía que a mí me resulta personalmente ofensiva a veces. Intelectualmente ofensiva, entenderme. Para tener ideología no hace falta proponer hundir cayucos. O transformar las devoluciones en caliente en una política universal. Y de hecho esto Ayuso lo demuestra. Tú te vas a la gestión de Ayuso, pues Ayuso, oiga, pues es una cosa muy moderada, en el fondo, del día a día. Y sin embargo está muy ideologizada. Ideologizada donde tiene que estarlo. Entonces yo esta dicotomía realmente, y además me preocupa en el seno del centro derecha, el identificar moderado con falta de ideas, o el identificar centro con fofo, con intelectualmente fofo. Es que no es verdad. Vamos, el propio Aznar. A Aznar se le presenta como un radical desde la izquierda. Te vas a la gestión de Aznar y Aznar gestiona muy bien, pero luego tiene 4 ideas que las defiende con mucho vigor. Esto es lo que yo he hecho en falta en Rajoy. Y mi impresión, que vosotros no estéis de acuerdo, es que con lo polarizada que está, y lo polarizada que está la política española, y lo repolitizada que está la política en general, ese discurso rajoyista, que funciona a consecuencia de una crisis económica brutal, ahora mismo no funciona. ¿Te hace falta algo más?
a esa gestión le tienes que dar un contenido. O al revés, si la gestión es el contenido, le tienes que dar un envoltorio ideológico. Por eso distinguía yo antes entre relato e ideología, que yo no sé si lo puedes distinguir. Yo, desde mi punto de vista académico, tienen que estar conectados, me parece a mí. Y yo a Feijóo le veo un serio problema de falta de tanto de ideología como de mensaje. David, no sé cómo lo... Porque os he quedado o dejo muy callados. Última reflexión y cerramos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con la frustración de que estar en el centro es que eres un blandengue intelectual y moral. O sea, eso me provoca bastante frustración, esta postura. También creo las posturas ideológicas de Vox pueden ser muy llamativas, pero no sé si son tan eficaces como tú dices, ¿no? O sea, la cosa antieuropea, por ejemplo, es una posición muy minoritaria en la sociedad española, ¿no? Y no por mucho discurso que intenten hacer con eso, realmente la mayoría de España cree que estamos en manos de burócratas desalmados de Bruselas, ¿no? Es más, me parece un caballo perdedor a la hora de intentar convertirte en una opción viable para el gobierno. Las leyes de igualdad, creo que 3/4 de lo mismo, ¿eh? Y así con todo, David, excepto la inmigración, que por eso siempre atizan en el mismo sitio. Son todas posiciones minoritarias, excepto la inmigración. Puede ser, pero yo no sé cuánta gente realmente cree que vivimos una especie de apocalipsis mena en el cual hay, digamos, bandas con machetes corriendo por nuestras calles, ¿no? O sea, puede que sí, y también sabemos que el discurso político no tiene que responder a una realidad, sino que también genera la propia percepción de la realidad, ¿no? Crea la realidad, efectivamente. Entiendo, pero no creo que el PP, sus propios mensajes, digamos, más estándar, trabajo, consenso, o sea, trabajo en el sentido de empleo, ¿no? El legado de la transición, las autonomías y todo esto, no creo que sea un mensaje tan vacío y tampoco creo que tenga tan mala venta, ¿no? Entre sectores muy amplios del electorado, a los que al fin y al cabo tienes que venderles una idea de cierta estabilidad, ¿no? Que es lo que buena parte del votante desea al fin y al cabo, ¿no? Quiero decir, también la propia historia de la democracia cristiana europea de posguerra también se basa en ese tipo de mensajes más estándar, ¿no? Y anda que no ganaron elecciones Adenauer y de Gasperi y Churchill también después de perder en el 45, ¿no? Con esos mensajes. Pero esto ya es un mensaje ideológico. Esto es un poco lo que yo os preguntaba. A ver, Feijóo no se va a presentar aquí privatizando cosas, ni proponiendo que las va a privatizar. Este mensaje al que tú aludes, esto ya es un mensaje ideológico, que no tiene por qué ser blando. Lo que yo me pregunto es si él está capacitado. Primero, si esto él lo sabe. Esto es lo primero. Si él es consciente de que esto hay que lanzarlo. O si no, va a hacer un Rajoy, que probablemente creía todo esto, pero no lo contaba. Y segundo, asumiendo que lo sepa, si tiene la capacidad para hacerlo, Rafa. O sea, yo creo sinceramente que lo sabe porque lleva muchos años en política y tiene mucha experiencia y creo que tiene la capacidad para hacerlo, o sea, para dotar de un sustrato de ideas a esos mensajes que señalaba David que pueden definir. O sea, el tema, en mi opinión, el problema donde va a encontrar más dificultades para hacerlo es en lo que podríamos denominar nuevos temas, ¿no? O sea, en lo que ha cambiado la sociedad desde el año 96, si quieres, hasta la actualidad, que te obliga a posicionarte en temas donde las ideas básicas, o sea, donde se requiere un posicionamiento claro y donde no te sirve con esa base de que apela a la estabilidad, al espíritu de la transición. Si realmente hay un cambio social tan profundo que hace que ese mensaje sea insuficiente. Esa es mi duda. Yo creo que a día de hoy todavía no, por decirlo de alguna manera. O sea, es verdad que cuando uno ve las encuestas de voto de los jóvenes, sí que empieza a preocuparse. O sea, que hay un cambio cultural que creo que es más profundo y que hace que ese mensaje pueda resultar innecesario. Pero creo que a día de hoy, y teniendo ese flanco de alguna manera cubierto por Vox, creo que puede ser suficiente. Bueno, lo comprobaremos con el paso de las próximas semanas y ya tendremos tiempo de analizar si finalmente el PP toma esa apuesta ideológica, ¿no? que venís defendiendo. Muchas gracias, David Jiménez Torres, por acompañarnos. Un programa más. Nada, gracias a vosotros. Rafa Rubio, lo mismo, muchísimas gracias.
Gracias. David Sarias, a ti menos gracias, pero bueno, ya sabes. Yo sí quería dar las gracias especialmente a Rafa, que está superando los últimos coletazos del COVID y ha venido aquí heroicamente como Braveheart a salvar el futuro de España. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, David. Pues aquí lo dejamos por hoy. Recuerden que pueden dejarnos sus sugerencias, sus opiniones a través del correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Les esperamos dentro de 2 semanas en el próximo programa de Culturas Políticas.